Bendiga en esta hermosa noche. Somos el equipo 2 y vamos a exponer ética del Evangelio. El equipo se compone por Betsa Gómez, Alfonso Vera, María Cuquiní, Nini Betamayo, Wilfrido Kutz y Tito Jiménez. Las enseñanzas éticas del Señor Jesús. La ética y el Antiguo Testamento. Jesús vino a hacer el cumplimiento de la ley, no vino a abrogarla, lo vino a cumplir como su Padre le había mandado. Le dio mucha importancia a los valores morales. Por eso en el Sermón del Monte dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero el segundo gran mandamiento dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy estamos nosotros para tomar ese ejemplo que el gran maestro tuvo de enseñarnos y poder dar el valor correspondiente. Jesús definió en dos cosas: cumplir la ley y obedecerla. Hoy nos toca cumplir la ley y obedecer los mandamientos para que los valores y los principios éticos morales de nuestro Señor Jesús puedan estar en nosotros, así como lo estuvo con los profetas. Así Él quiere que nuestras vidas puedan tener ese valor. Le dio a la mujer un excelente lugar. En San Juan 4, 7, 27 nos habla el lugar que le dio a la mujer samaritana. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. A mí me tocó hablar sobre el tema de lugar de la ética de Cristo en el Evangelio cristiano. Y en relación a este tema, pues, podemos ver en la vida personal del Señor Jesús, acá en la tierra, pues, el ejemplo que Él nos dejó, el ejemplo que nos ha dado a seguir, por ejemplo, en su actitud, en cómo trató a las personas, cómo atendió a las personas, cómo llevó una vida de buen testimonio hacia la gente que le rodeaba. Él nos dejó un ejemplo a seguir y pues la gente también pues se da cuenta de nuestra actitud que nosotros tenemos. Y al momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pues lo que sigue es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Esto incluye nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra conducta, y que la sociedad se dé cuenta de que pues realmente somos hechos conforme a la imagen del Señor Jesús. Y pues lo importante que al Señor le interesa de nosotros es nuestro cambio interior, porque la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y realmente pues es importante que nosotros tengamos un buen testimonio, nos comportemos de una manera ejemplar, nos expresemos de una manera correcta hacia los demás y sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo, porque Él lo que le importa y lo que le interesa de nosotros es lo interior, nuestro testimonio, nuestra amistad con los demás. Y pues hermanos, pues Dios les bendiga y les comparto esta pequeña experiencia, pues, o mejor dicho, estas pequeñas palabras que pues podemos encontrar a través de este tema, el lugar de la ética de Cristo en el Evangelio cristiano. Buenas noches a todos, queridos hermanos. En esta ocasión me toca exponer el tema de las enseñanzas de Jesús acerca de las recompensas, en donde existen dos personajes que comentan en la crítica acerca de estas citas que dio nuestro Señor Jesucristo, hablando de las bienaventuranzas, acerca de las recompensas, que lo que representan el reino de Dios. Pero entendamos por recompensa la retribución o reconocimiento que se obtiene a partir de acciones y conductas. La palabra de Dios en sus sagradas escrituras nos garantiza que quienes dedican sus vidas
energías y voluntades al servicio del Señor recibirán una recompensa divina, tales como el servicio, la caridad, la humildad, el amor a los enemigos, el perdón y la devoción secreta. Lo que el libro del texto menciona dice que para los cristianos creyentes justos recibirán una recompensa justa, celestial y espiritual. Además es ofrecida toda sin rivalidad y competencias y no será merecida sino recibida de pura gracia, lo que menciona la Biblia en Lucas 17:10. El propósito de Cristo no es atraer a los hombres con promesas de galardones, porque también promete sufrimientos, sino a animar a sus seguidores. Forma de la enseñanza ética de Jesús. La enseñanza ética de los evangelios se encuentra a veces en forma recogida como una colección de diversas enseñanzas. Por ejemplo, Mateo capítulo 5 al 7. La enseñanza ética de Jesús son dadas en su mayor parte en respuesta a preguntas o situaciones. Por ejemplo, ¿quién es el prójimo? ¿Cuál es el mayor mandato de la ley? Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Generalmente presenta un aspecto de la verdad adecuado a una determinada situación. Jesús se deleita en expresar su pensamiento de manera más aguda y generalmente va acompañado de una pizca de paradoja o exageración. A menudo usaba un lenguaje simbólico tan a gusto de la mentalidad oriental. A Cristo le hablaba a públicos seminitas, dice, y a la mente sinamita le era una cosa desconocida el literalismo, tal y como podemos entender en el occidente. Jesús, si no quería ser malentendido por sus oyentes, se veía obligado a emplear formas de lenguaje simbólicas. Al menos en un caso reprendió en un modo explícito a sus discípulos por haberle interpretado de manera literal. Podemos encontrarlo en Mateo 16, capítulo 6 al 12, cuando Jesús les hablaba sobre la levadura, pero lo que él realmente quería enseñarle a los discípulos era que tuvieran cuidado con la doctrina de los fariseos y saduceos. Continuamos. Hola, soy Alfonso Vera. Me corresponde hablar sobre las enseñanzas éticas positivas del Señor Jesús, las cuales podemos observar que el Señor Jesús enseñaba en los evangelios. El Señor Jesús nos enseña de tres maneras distintas: a través de mandamientos, las cuales también conecta con algunos ejemplos aplicados a nuestra vida cotidiana, y también algunos consejos éticos, obviamente. Mandamiento, por ejemplo, tenemos a Mateo capítulo 22, a partir del verso 37, donde nos enseña que tenemos que amar al Señor, a nuestro Dios. Y no solamente amar a nuestro Dios, sino también al prójimo. Y cuando estamos hablando del prójimo, engloba inclusive también a nuestros enemigos, a las personas que nos han hecho daño. Mateo capítulo 5, verso 39 dice que no resistamos al que es malo. Es decir, amad a vuestros enemigos, como dice más adelante en el verso 44, y renunciar al sentimiento de venganza. Es un mandato que nos habla donde el común denominador es el amor. Amar a Dios, amar a todos los prójimos, incluyendo a nuestros enemigos. Y a través de los ejemplos, es a través de otra manera que el Señor Jesús enseña. Podemos ver en San Mateo capítulo 5, verso 39, que a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, no caer en un sentimiento de venganza. Y por último, a través de distintos consejos, al dar la limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. No juzgues. Y así, de muchas formas, el Señor Jesús aconseja. Esas son las tres maneras distintas: a través de mandamientos, a través de ejemplos y a través de consejos. Bendiciones.
Enseñanza ética negativa de Jesús. Se puede dividir en 4 puntos. La primera es el desordenado amor de sí mismo. Es decir, la raíz de la buena conducta es amar más a Dios y al prójimo que a nosotros mismos. Cuando lo hacemos al revés, entonces empezamos a caer en malas conductas. Y lo que Jesús enseñaba era que nosotros subordinemos ese amor por nosotros mismos y cambiemos esa mentalidad para poder más amarlo a Él y al prójimo. La número 2 se trata de los deseos de la carne o los pecados de la carne. No quiere decir que Jesús los suprimió, los hacía a un lado, no, sino que nos enseña que lo que debemos suprimir son nuestros deseos para hacerlo. A la mujer adulta le dijo, o sea, no la juzgó delante de la gente, pero sí le dijo, no peques más. Entonces, Él nos enseña a no recaer en el mismo error o en el mismo pecado de la carne una y otra vez. El número 3 son los pecados del espíritu. Obviamente Jesús condena todo lo que es el odio, el orgullo, la avaricia, todas estas cosas que nos conllevan a fortalecer nuestro ego y hacer de menos las actitudes de los demás o hacer las cosas para que los demás nos admiren. Y la número 4 es los pecados de tipo religioso. Cuando nosotros, en vez de amar a Dios con todo nuestro corazón, nos dedicamos a fingir una fe, cuando damos dádivas o limosnas solamente para que los demás nos vean y nos admiren, cuando sangramos a las personas en el nombre de Dios, cuando hacemos cosas flagelándonos y haciéndonos sufrir, esas son cosas que a Jesús no le agradan. Pues al pensar que nosotros somos más justos que los demás o mejores personas que los demás, es donde estamos incurriendo en este tipo de pecados.